Bienvenidos a El Lector Silencioso. Hoy nos adentramos en un mundo donde la magia no grita, fluye. Vamos a leer la novela de The Water Magician, una historia de crecimiento, paciencia y poder silencioso. El mago de agua. Capítulo 3. Hacia el mar. RY dominó por completo tanto watershed, chorro de agua, como abrasive, shed, chorro abrasivo, lo que hizo que cazar con su magia fuera ahora pan comido. Esto despertó en él una ambición insaciable por imponerse en otros aspectos de su nueva vida, siendo el más grande de todos, el mar. Aproximadamente a 500 metros al suroeste de su casa estaba el océano, según le había informado Fake Michael. También le había dicho que una vez que RY se familiarizara más con su magia de agua, podría extraer sal del agua de mar. A pesar de haber usado una cantidad considerable de su provisión de sal para hacer salsa de pescado, aún tenía suficiente para durarle medio año. Sin embargo, necesitaba confirmar cuánta sal podía extraer del mar. También estaban los frutos del mar. En cuanto a los peces, había logrado conseguir algunos peces de agua dulce en el río para satisfacer su antojo inicial, los parecidos a pirañas, pero el mar albergaba su propia colección de delicias marinas. Mariscos, erizos de mar, calamares, pulpos y más. Claro, tendría que bucear para conseguirlos. Afortunadamente, esto no era un problema para RY. Haber crecido en el campo lo había convertido en un nadador fuerte. Una playa de arena blanca se extendía a lo largo de la costa a 400 metros al suroeste de la barrera. Parecía algo sacado de Phuket Valley. Claro, RY nunca había estado en ninguno de esos lugares, así que basó su impresión en imágenes que había visto una vez. Después de todo, las imágenes son muy importantes. Perdió la noción del tiempo mientras contemplaba soñadoramente la escena frente a él. Después de un rato, volvió en sí. Déjame intentar extraer sal. Comenzó creando un barril de hielo de 1 metro de diámetro y un cubo de hielo para extraer agua de mar. Usando este último, recogió agua de mar para verterla en el primero. Recogió y vertió de nuevo. Y de nuevo. Y luego otra vez. Cuando llenó el barril hasta arriba, imaginó que el agua se disipaba. Evapora. El agua desapareció, dejando atrás granos blancos y ligeramente coloreados. Experimentalmente, lamió algunos de los granos blancos. Sí, eso es salado. Esto es sal, éxito. Ahora, ¿qué podrían ser estos granos coloreados? Arena. Como había recolectado agua de mar cerca de la playa arenosa, no era de extrañar que también hubiera entrado arena en el cubo. Debería poder extraer solo sal si recojo agua de algún lugar más alejado de la playa. Arrojó el cubo y el barril hechos de hielo al mar junto con la sal dentro del cubo, ya que era solo su primer experimento. Después de hacerlo, RY se dirigió hacia un tramo rocoso situado más al norte. Realmente me encantaría conseguir algo de marisco. Al llegar al área rocosa, se quitó toda su ropa y se lanzó al mar sin dudarlo. Allí, descubrió un mundo hermoso, tal como lo había imaginado. El agua era tan clara que podía ver el fondo del océano. Vio peces de colores, corales y otras formas de vida marina desconocidas. Y entonces lo vio, un pez que parecía delicioso. RY nadó a la superficie para tomar más aire, luego se sumergió hacia el fondo del mar. Sostenía su habitual lanzacuchillo de bambú en su mano derecha. Un pez blanco de 50 centímetros de largo, parecido a un besugo, llamó su atención. Usó su lanzacuchillo de bambú como una jabalina y lo apuñaló de un solo golpe. Un ataque perfectamente ejecutado. En ese momento, el mundo cambió. Así fue como RY sintió que el cielo que había sido el mar se transformó abruptamente en un infierno. Porque en su emoción, había olvidado algo crucial, esto no era la tierra. Estaba en Pi, y monstruos habitaban este mar. En el momento en que mató al pez parecido a un besugo, se convirtió en el enemigo de este mar. Los vivaces bancos de peces a su alrededor huyeron, alertándolo de un cambio dramático en la atmósfera. Por mucho que le costara admitirlo, sabía que el mundo había cambiado. No era solo su imaginación. Esto es malo. Es hora de salir de aquí. Pero era demasiado tarde. Cuando miró sobre su hombro, vio un enorme grupo de monstruos tipo pez coalesciendo en una formación de bola de carnada que abarcaba 20 metros, lo suficientemente grande como para tragarse fácilmente un bote de pesca pequeño.
Las sardinas formaban bolas de carnada para resistir ataques de atunes y otros peces. Una bola de carnada llena de sardinas podría haber parecido linda, pero la que se estaba formando frente a RY parecía consistir de monstruos. Sí, parecía. No tenía idea de qué clase de monstruos eran, ya que Compendio de Monstruos, edición principiante, no incluía ninguna entrada sobre monstruos marinos. Solo tenía una frase sobre el tema: para los monstruos que habitan en el océano, consulte The Monster Compendium, Marine Edition. El hecho de que existiera un volumen completo dedicado a los monstruos marinos solo probaba la inmensa variedad de criaturas que podría encontrar en el océano. En este punto, sus posibilidades de ganar estaban disminuyendo rápidamente. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer el resultado de 100 batallas. Como confirmaba el proverbio de Sun Tzu, RY siempre había tenido información sobre cada enemigo que enfrentó gracias a su estudio exhaustivo de The Monster Compendium. Incluso pudo enfrentarse a ese Assassin Hawk debido a la entrada en el libro, aunque fuera vaga. Sin embargo, en esta ocasión particular, no tenía absolutamente ningún dato sobre el enemigo. Nada. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria ganada también sufrirás una derrota. Según el proverbio, entonces, la tasa de victorias de RY cayó a la mitad, a un 50%, de golpe. Aún así, otras palabras también se aplicaban a este mundo de batalla: tiempo, lugar, personas. Dejando de lado lo primero, su oponente tenía ventaja en lugar, ya que el mar era su territorio. Para RY, que ni siquiera podía respirar bajo el agua, esto definitivamente era un juego como visitante. En cuanto a personas, la increíble bola de carnada que se formaba ante sus ojos daba testimonio de la comunicación impecable que debía existir entre todas las criaturas dentro de ella. Independientemente de cómo viera la situación, RY no tenía posibilidad de ganar. La opción más inteligente sería una retirada apresurada. En este punto, sin embargo, notó algo inusual. No puedo nadar, ni siquiera puedo usar mi magia sobre esto. Su cuerpo no se estaba hundiendo, pero no podía mover sus extremidades en el agua. RY era un mago del agua. A pesar de que este encuentro fuera un juego como visitante, por tener lugar en el mar, simplemente no podía entender su incapacidad para manipular el agua en estas circunstancias. Desafortunadamente para él, el enemigo no esperó mientras caía en un estado semipánico. Un monstruo salió disparado de la bola de carnada, corriendo directamente hacia él como un misil o torpedo. Ice Wall, pared de hielo. A pesar de su dificultad para comprender esta situación en el mar, sabía que la defensa era su única opción en este momento porque su incapacidad para moverse significaba que tampoco podía desviar ningún ataque. Después de repeler solo unos pocos de los torpedos monstruosos, RY perdió el control de su Ice Wall. Realmente perdí el control del hechizo, pensó, viendo cómo la pared de hielo se disipaba ante sus ojos. Los torpedos de los monstruos marinos continuaron atacándolo implacablemente. Para protegerse, RY generó una Ice Wall tras otra, pero cada una se desintegraba en menos de un segundo de aparecer. El agua a mi alrededor está bajo su control. Eso también explicaría por qué ni siquiera puedo moverme. Era un mago del agua, uno que había entrenado bastante diligentemente para controlar su magia. Como resultado de sus esfuerzos, destacaba en controlar el agua a nivel molecular. Desafortunadamente para él, estaba superado por sus oponentes actuales. Porque eran monstruos marinos, la magia del agua estaba literalmente en sus genes, otorgándoles el uso inherente de innumerables técnicas. Además, habían estado controlando esa magia durante generaciones como parte central de sus vidas. A pesar de su riguroso régimen de entrenamiento, RY se había convertido en un mago del agua solo unos meses antes. En otras palabras, un novato como él no tenía posibilidad. Sin mencionar que el enemigo era numeroso en miles. Bueno, no podía estar completamente seguro del conteo debido a la formación de la bola de carnada, pero dudaba que fueran menos de 1000. En ese momento, apenas podía mantener el equilibrio contra los torpedos de los monstruos marinos generando Ice Walls. Ejecutaba cada nueva Ice Wall justo antes de que llegara el siguiente ataque, y luego la Ice Wall desaparecía inmediatamente después. Aunque podía defenderse lo suficientemente bien en ese momento, el problema era su suministro de oxígeno. Gracias a su régimen de entrenamiento diario, podía aguantar 4 minutos sin respirar. En esta situación, sin embargo,
solo tenía esos 4 minutos. ¿Cómo se suponía que iba a romper este punto muerto? Me pregunto si puedo poner el agua alrededor de mis extremidades bajo mi control. El agua de mar que lo rodeaba había rechazado sus intentos de manipularla con magia hasta ahora. La sensación de resistencia era la misma que cuando intentó descongelar la carne congelada que Fake Michelson le había dejado en el silo helado, solo que la resistencia que estaba encontrando ahora era mucho más fuerte. Tal como estaba, RY se dio cuenta de que probablemente no podía arrebatarle el control del agua al enemigo. No era sorprendente, dada la naturaleza de su oponente. Tal vez su incapacidad para hacerlo se debía a la pura cantidad de enemigos. De cualquier manera, las probabilidades de ganar una batalla por el control mágico eran casi inexistentes. En ese caso, tendría que intentar investigar por qué el agua de mar estaba bajo el control del enemigo. Vamos a revisar el agua alrededor de mis manos y pies. Es bastante fina, lo que probablemente explica por qué no puedo usar mi magia sobre ella. No importa, porque creo que mi método debería funcionar de todos modos. Solo tengo que intentarlo en este punto. En teoría, es igual que Watershed, así que debería funcionar. Para este punto, ya estaba produciendo Ice Walls casi inconscientemente. Mientras continuaba haciéndolo, conjuró una imagen mental de Watershed lanzándose desde las plantas de ambos pies. En lugar de los delgados chorros que había creado al principio, visualizó gruesos chorros de agua, 32 exactamente. Watershed 64. Tan pronto como cantó el hechizo, chorros de agua salieron disparados de sus pies e impulsaron a RY hacia la superficie con tanta fuerza que el impulso lo lanzó directamente fuera del mar. Pero aún no había terminado. En cuanto su cuerpo golpeó el agua, respiró profundamente, luego se sumergió de nuevo en el océano. Su plan era lanzar un ataque sorpresa directamente desde arriba contra el grupo de Carnada. Como era de esperar, su repentina propulsión fuera del agua había causado caos entre los monstruos. Sin importar cuán perfecta fuera su cooperación y comunicación, los monstruos en grupo no podían lidiar con una situación que nunca antes habían experimentado. RY cargó en la refriega desde arriba, apuñalando repetidamente con su cuchilla lanza de bambú. Manejaba el arma en todas direcciones, sin preocuparse por su entorno. Había anticipado que el agua causaría algo de resistencia, pero esta no fue tan mala como esperaba. Infligió daño a bastantes de los monstruos. Aunque poseían un poderoso control mágico, eran tan frágiles como peces normales. Los derribó uno por uno usando su lanza de bambú. Solo tomó un minuto destruir la formación del grupo de Carnada y forzar a los monstruos a dispersarse en retirada. Ja. De alguna manera logré salir de eso. RY había bajado la guardia. Dado que terminó convirtiendo a cada criatura del mar en su enemiga, su oponente ya no era solo el único grupo de monstruos marinos con el que había estado luchando. Lo mejor ahora sería escapar a la orilla en el momento en que rompiera la superficie del agua, pero ya era demasiado tarde para eso. En la sombra de la roca cerca de él, RY vio una langosta de 1 metro de largo acechando. Solo su pinza derecha es extrañamente enorme. ¿Qué es eso? ¿Una burbuja de aire? Un momento después, perdió el conocimiento. RY abrió los ojos. Así es, no estaba muerto. Solo había perdido el conocimiento unos segundos atrás, no más de 1 o 2. Llegó a esta conclusión basándose en el hecho de que su lanza de bambú seguía flotando junto a él, incluso aunque la había soltado cuando se desmayó. ¿Cómo estaba vivo? No sabía la respuesta a esa pregunta, pero tenía cosas más importantes en que pensar en ese momento. La langosta que había visto antes estaba enfrentándose a un cangrejo, así que le quedó claro que ya no tenía a RY en su mira. Estiró la mano hacia su lanza de bambú. Cuando sus dedos agarraron el arma nuevamente, se impulsó hacia la superficie del agua usando Watershed, justo como lo había hecho durante su escape del grupo de Carnada. Salió volando del mar, estrellándose en la orilla. Después de ponerse apresuradamente sus sandalias, agarró su taparrabo y luego corrió en dirección a su casa a toda velocidad. Solo una vez que finalmente alcanzó la seguridad de la barrera pudo respirar tranquilo. Yes, apenas logré salir con vida esta vez. Ah, realmente debo ser débil. Considerando lo fácilmente que perdí el control del agua, a pesar de ser un mago de agua, RY estaba deprimido.
Había sido completamente tomado por sorpresa por la habilidad de su enemigo para secuestrar sus creaciones mágicas. Lo que significa que ellos pueden ejercer control solo sobre aquellos con el mismo atributo mágico, ¿verdad? Imagina qué amenaza sería si pudiera controlar la magia de otros independientemente del tipo. Dejando de lado el tema de otras afinidades mágicas, entendió una cosa importante de este encuentro: claramente necesitaba adquirir la habilidad de controlar las creaciones mágicas de otros. De lo contrario, terminaría repitiendo esta última batalla y dejando que el enemigo hiciera lo que quisiera con su magia, como lo habían hecho los monstruos marinos con sus Ice Walls. Por supuesto, su objetivo principal era evitar que su magia cayera bajo el control de su oponente. Aunque, francamente, no tenía idea de cómo evitar que eso sucediera. Para empezar, RY solo se refería a esto como control mágico porque era conveniente, pero si fuera honesto consigo mismo, aún no estaba seguro de que era exactamente el control mágico. Su primera experiencia con el fenómeno fue cuando intentó descongelar la carne congelada que Fake Michael le dejó y sintió algo que repelía su magia. Su batalla submarina de hoy, cuando el grupo de Carnada tomó el control del agua de mar alrededor de sus extremidades, fue solo su segundo encuentro con el fenómeno. Su magia había sido repelida en ambas ocasiones. La sensación había sido clara en su mente cada vez. Recordó cómo había logrado descongelar la carne congelada que Fake Michael le dejó. Si recuerdo bien, concentré exclusivamente mi magia en desatar las moléculas, moviéndome de un par a otro y así sucesivamente. Luego el hielo se transformó en agua en cada punto donde se rompió el enlace. Al menos, creo que sí. Se dio cuenta entonces de que no había hecho nada especial en particular. Probablemente simplemente concentró más de su magia de lo habitual y deshizo la magia de Fake Michael molécula por molécula. En cuanto a la carne congelada, RY estaba seguro de que aún podía descongelarla. Después de todo, sabía que Fake Michael no la habría preparado de otra manera. El conocimiento le había dado la confianza para concentrarse en la tarea. Su batalla submarina había sido fundamentalmente diferente. Primero, sin importar cuánto se concentrara, no tenía idea si su magia funcionaría. Trabajar a nivel molecular en ausencia de certeza, en medio de una batalla además, era imposible. Sin embargo, necesitaba adquirir el poder para oponerse a un oponente con la capacidad de controlar la magia del enemigo, de lo contrario su seguridad y vida estarían en riesgo. La pregunta entonces era cómo obtener tal poder. Primero pensó que aumentar su dominio sobre el enlace molecular y las vibraciones era el camino correcto, pero luego comenzó a preguntarse sobre otros métodos. Debe haber un enfoque probado para controlar su energía mágica. Para la magia de tierra, era a través de figurillas. Maldita sea, magia de tierra. Si tan solo pudiera hacer lo mismo con la magia de agua. Como dice el dicho, el pasto siempre es más verde al otro lado. Está bien, usaré hielo para hacer una réplica de la Torre de Tokio. Podía recordar vagamente que algún slime u otro lo hizo en un anime. La otra cosa que necesito resolver es, esa langosta. RY sentía que la había visto en algún lugar, pero, no podía recordar dónde. Sí, no viene tras de mí, así que dejaré eso para más tarde. La capacidad de cambiar de marcha era importante. Ahora solo necesito averiguar por qué no morí. Me pregunto, ¿estaba la langosta satisfecha solo con noquearme? No, de ninguna manera. Esa explicación es demasiado conveniente. RY recordó sentir que todo el mar se volvió contra él en ese momento. Tampoco creía estar equivocado sobre la sensación. El hecho de que la langosta lo atacara inmediatamente después del grupo de Carnada hacía plausible pensar que se convirtió en conocimiento común para quienes vivían en el mar que él era su enemigo. Por supuesto, sabía que solo tenía que culparse a sí mismo por eso, ya que había sido el quien descuidadamente mató al pez parecido a la dorada. Recordó que se había desmayado justo después de ver la burbuja de aire de la langosta. Desmayarse no solo significaba que había perdido el conocimiento, también significaba que su presencia efectivamente había desaparecido. Así que tal vez, cuando se desmayó, su existencia ya no representaba una amenaza. En ese caso, era posible imaginar que la vida marina había vuelto a su lucha constante y habitual por la supervivencia una vez que, RY, el enemigo del mar, ya no existía. Esto explicaría por qué la langosta y el cangrejo habían empezado a pelear justo después de que perdió el conocimiento. Realmente no lo entiendo del todo,
pero supongo que tiene sentido. Aunque lo único que puedo decir es que tuve mucha suerte. Definitivamente no habrá una próxima vez, simplemente había demasiadas habilidades en las que necesitaba entrenar más. Tal vez se había vuelto un poco arrogante después de derrotar a 2 Greater Boars y aprender a usar Waterjet a nivel práctico, pero los monstruos del mar simplemente le habían enseñado que aún no estaba ni cerca de su nivel. Así decidió pensarlo RY. Después de todo, no tenía sentido quedarse deprimido para siempre. A partir del día siguiente, practicó el control mágico mientras corría. Como siempre en ese aspecto. Mientras corría, creó una torre de Tokio del tamaño de una palma con un gigantesco pagoda de 5 pisos. Además de eso, también realizó un pequeño experimento durante una de sus cacerías. El sujeto fue un Lesser Rabbit, que sin duda sería sabroso después. Aproximadamente el 60% del cuerpo de un ser humano consistía en agua y lo mismo era cierto para los monstruos. Aunque la cantidad exacta variaba según la especie del monstruo, en su mayoría, su composición física de agua oscilaba entre el 50 y el 70%. En ese caso, como mago de agua, RY se preguntó si podría manipular directamente el agua dentro del cuerpo de un monstruo. Creó una imagen en su mente. Específicamente, visualizó la sangre que fluía por todo el cuerpo del monstruo congelándose mientras éste saltaba frente a él. Blood Freeze. Magia repelida. Igual que cuando intentó descongelar la carne congelada que Fake Michael le dejó. Al igual que en esa ocasión, sintió el rechazo en su mente. Puedo usar esto para mi entrenamiento. A partir de entonces, cada vez que cazaba un monstruo tipo conejo o jabalí, intentaba congelar su sangre antes de acabar con su presa. Desafortunadamente, el hechizo Blood Freeze aún no había tenido éxito ni una sola vez. Ni siquiera funcionaba con la sangre que brotaba de sus heridas. Sin embargo, una vez que el monstruo moría, se volvía posible congelar todo su cuerpo con éxito. Como una extensión lógica de su experimento, se preguntó qué pasaría si congelaba a los monstruos vivos. Más precisamente, podría hacerlo al congelar las moléculas de agua en el aire que los rodeaba. Los resultados hablaban por sí mismos. RY no podía hacerlo. Aunque podía congelar moléculas de agua a 10 centímetros o más de distancia de un monstruo, encontró que su magia era repelida cuando intentaba congelar moléculas más cercanas al monstruo. En resumen, esto indicaba que el área dentro de los 10 centímetros del cuerpo del monstruo estaba bajo su control. Espacio personal, recordó la batalla en la que había empalado a un Greater Boar a través de su cabeza creando innumerables chorros de Waterjet a corta distancia. Ahora entendía que el ataque había tenido éxito porque los había producido y lanzado desde una distancia de 30 centímetros. Así que, cuanto más experimentaba con su magia, más claros se volvían sus mecanismos internos, junto con el alcance de su control sobre dicha magia. Necesito aprender más. Mucho más. RY se hizo la promesa a sí mismo. El mago de agua. Capítulo 4. El caballero sin cabeza. Por estimación de Ryo, había pasado aproximadamente un año desde su encuentro con los monstruos marinos. El hechizo Blood Freeze, congelación de sangre, aún no funcionaba. Tampoco pensaba que lo habría logrado en tan poco tiempo, pero aún así continuaba entrenando diligentemente cada día para mejorar el control de su magia. Por cierto, ahora podía descongelar la carne congelada por Fake Michael casi al instante. Durante los últimos meses, noche tras noche, había estado visitando la orilla de un lago ubicado en el centro de los vastos humedales en la parte norte del bosque. Cada noche, cuando la luna se acercaba a su cenit en el cielo, aparecía el Dushan. Un caballero sin cabeza montado en un caballo también sin cabeza. Este Dushan en particular no sostenía una cabeza en su mano izquierda. ¿Por qué había un caballero sin cabeza en el bosque de Rondo? ¿Había florecido alguna vez un país en el pasado aquí? Aunque ese fuera el caso, no había visto ni rastro de civilización humana u objetos manufacturados. En la Tierra, los Dushans son criaturas del folclore irlandés. Ciertamente no son las almas de caballeros muertos. Si lo pensaba de esa manera, Ryo supuso que tal vez sería justo considerarlos hadas o algo que llegó al bosque de Rondo desde algún lugar donde antes vivía gente. Para él, el verdadero valor del Dushan con el que se encontró residía en su condición de maestro de la espada.
Era obvio que este Dushan no hablaba, ya que carecía de cabeza. Cuando Ryo levantaba su espada, bueno, él la llamaba su espada, pero en realidad era solo un astil de madera que había recubierto con una capa de hielo para aumentar su durabilidad, el Dushan respondía haciendo lo mismo. Cada vez que pasaban por esta rutina, Ryo sentía que podía percibir la exasperación de su oponente, como si estuviera pensando, de nuevo, ¿cuándo aprenderás, muchacho? Claro, todo esto era pura especulación por parte de Ryo, ya que el Dushan no tenía cabeza. Así comenzó otra de sus peleas de espadas. El Compendio de Monstruos, edición para principiantes, ni siquiera tenía una entrada sobre el Dushan, lo que significaba que o bien no era un monstruo, o estaba más allá del nivel de principiante. En cuanto a si éste podía ser derrotado, probablemente era imposible para Ryo con su nivel actual de habilidad. Como el Dushan no usaba magia, Ryo tampoco lo hacía. Solo llevaba puesto su Ice Armor, armadura de hielo, para proteger su cuerpo. Incluso sin magia, su esgrima era increíblemente fuerte, por no mencionar su actitud condescendiente. Te entrenaré quieras o no, al menos eso era lo que parecía estar diciendo. De nuevo, permanecía en silencio porque no tenía cabeza. Después de lanzar 3 ataques exitosos contra Ryo que serían fatales para cualquiera, siempre se alejaba de él. Como si dijera, espero más de ti la próxima vez. Aún no estaba claro qué efecto tendrían los ataques de Ryo sobre el Dushan, ya que ni siquiera había logrado golpear a la criatura una sola vez. Aún así, su resistencia en combate había aumentado últimamente. Al principio, sus derrotas eran prácticamente instantáneas, pero esta vez la pelea duró 1 hora. Por supuesto, algunos aspectos del combate lo dejaron insatisfecho. Ya sea Wood, Bujutsu o incluso juegos, la única manera de mejorar tu capacidad para luchar contra otros es participar muchas veces en combates reales y adquirir experiencia, conocimiento y técnicas, imprimiéndolos en tu propia carne y sangre. Como alguien que siempre practicaba sus golpes solo porque no tenía alternativa, esta experiencia era indudablemente valiosa. Desafortunadamente para él, su oponente era un Dushan. Cuando ganas cierto nivel de comprensión del combate contra un oponente, siempre te dicen que la respiración es importante. No solo tu propia respiración, sino también la de tu oponente, excepto que el Dushan no respiraba, lo cual tenía sentido dado que no tenía cabeza. Esto explicaba por qué Ryo no estaba logrando acumular experiencia analizando la respiración de su oponente. Además de eso, el manejo de pies también era vital en cualquier tipo de combate. En un enfrentamiento 1 a 1, predecir los movimientos de tu oponente proporcionaba información valiosa. Por eso los practicantes de Kendo y Kenjutsu llevaban akamas. Usar una akama dificulta que el oponente vea tus movimientos de pies, dándote una ventaja considerable. Ryo quería aprender el manejo de pies del Dushan, ya que no llevaba akama, pero la disparidad entre sus habilidades de combate era tan grande que el Dushan apenas necesitaba mover los pies. La palabra clave era apenas. Se movía un poco, pero para él, era como si un profesor de Kendo esquivara fácilmente el ataque de un niño, y Ryo no podía escapar de la sensación de que definitivamente era el niño en este escenario. Básicamente, me estás diciendo que me vuelva más fuerte y me mueva más ágilmente, ¿verdad? También había algunas cosas buenas en sus peleas regulares con el Dushan. No importa qué tipo de Wood o Bujutsu, si solo practicas solo, inevitablemente terminarás favoreciendo los ataques ofensivos, y eso no está bien. Esto era especialmente malo aquí en un mundo como Pi, donde el conflicto de vida o muerte era constante, sería una tontería descuidar la defensa. En ese sentido, estaba obteniendo una educación práctica increíblemente valiosa en defensa al protegerse de los ataques del Dushan, así como al evadirlos y contraatacar. Dicho esto, no era lo suficientemente consciente de sí mismo como para entender todo esto. Sin embargo, esta noche Ryo era diferente de su yo habitual. Sus movimientos eran mucho más ágiles y sus predicciones de los ataques del Dushan más precisas. Como resultado, desvió una ráfaga de ataques del Dushan antes de parar su último golpe, un tajo que lo habría cortado en 2 de haber aterrizado. Solo tuvo que desplazarse medio paso para hacerlo, y luego encontró su apertura. Con un solo golpe, cortó el brazo derecho de su oponente, enviándolo volando. Bueno, no exactamente. Si hubiera estado luchando contra otro humano o un monstruo, definitivamente habría logrado amputar el brazo. Pero este no era el caso del Dushan.
Con su espada casi rozando el suelo, el Dushan dio la vuelta a la situación y cortó diagonalmente hacia arriba a Ryo, ejecutando básicamente lo opuesto a su tajo planeado al hombro. Cayó boca abajo entonces. Como todas las noches hasta ahora, recibió 3 ataques fatales. Gracias al Ice Armor, no había sufrido mucho daño físico, pero el daño a su psique era inmenso mientras yacía en el suelo. En este punto, el Dushan normalmente enfundaría su espada, montaría su caballo sin cabeza y se marcharía en la noche. Hoy fue diferente. En cambio, se acercó a él y sacó un cuchillo deformado de algún tipo. La hoja medía 20 centímetros de largo y la guarda entre la hoja y el mango, llamada tsuba en una katana japonesa, tenía 10 centímetros de ancho y estaba bellamente decorada. El propio mango era, más de 20 centímetros de largo. Ryo notó algo sobre el mango al examinarlo más de cerca. Tenía la misma longitud que su espada de madera. 24 centímetros. Sosteniendo el mango del cuchillo en su mano izquierda, el Dushan envolvió su mano derecha alrededor de la base de la hoja y deslizó su puño hasta la punta del cuchillo. Una hoja de agua se formó alrededor del metal en el rastro del movimiento de su mano. Una espada de agua, dijo Ryo. Cuando el Dushan puso más magia en ella, la hoja de agua se congeló y se convirtió en una espada de hielo. Así que por eso el mango es tan largo. El Dushan disipó la hoja de hielo y le entregó la espada a Ryo. ¿Me estás diciendo que debo dominar esto? Una vez que aceptó el arma, el Dushan montó su caballo sin cabeza como de costumbre y partió. Como algo sacado directamente de un cuento de fantasía. En el camino de regreso a su casa, generó la hoja de hielo innumerables veces. Era aterrador lo fácil que su nueva espada se adaptaba a la magia, casi como si hubiera sido hecha solo para él. Se podría decir que estaba diseñada específicamente para un mago del agua. Generó la hoja de hielo nuevamente en el momento en que cruzó la barrera, luego probó el peso de la espada balanceándola. Mientras lo hacía, Ryo intentó transformarla en una hoja curva de un solo filo, similar a una katana o una espada de madera, porque sentía que era lo correcto. El centro de gravedad del arma lo preocupaba debido a su forma. Ya sea japonesa u otro tipo, el centro de gravedad de una espada marca una diferencia en su facilidad de uso. Claro, no es una cuestión de dónde debería estar el centro de gravedad, ya que eso depende tanto de la persona que la usa como del propósito. Básicamente, el aspecto más importante de una katana japonesa es la maniobrabilidad que su centro de gravedad, ubicado en la mano, le otorga. Le preocupaba que haría la combinación de metal y hielo con el centro de gravedad de su propia espada. La parte metálica del arma era mucho más ligera de lo que imaginaba, así que alargó la hoja de hielo hasta que midió 70 centímetros, luego ajustó su grosor para afinar un poco el centro de gravedad hasta que lo obtuvo justo. Muy bien, con esto puedo, no necesariamente vencer al Dushan, pero al menos puedo lograr un golpe, porque Ryo también conocía la fuerza de su oponente. El hecho de que me haya dado esto en esta etapa de nuestra relación significa que puedo golpearlo con esta espada tanto como quiera. Estoy seguro de que este es el Dushan dándome su aprobación para avanzar y golpear con confianza. No va a ir a ninguna parte sin importar cuántas veces lo golpee. Por supuesto, Ryo aún no comprendía por completo la disparidad de habilidades entre ellos. Ni qué decir tiene, Ryo y el Dushan volvieron a enfrentarse al día siguiente en la orilla del lago. Ryo creció constantemente más confiado en su esgrima gracias a las peleas de espadas que libraba con el Dushan, incluso si tenía suerte de lograr un solo golpe durante sus batallas. Aún así, ganó confianza. Ryo también sentía que su control de la magia estaba mejorando, aunque Blood Freeze todavía no había tenido éxito. De hecho, ni siquiera estaba claro si podía lograr algo como eso. De cualquier manera, quería asegurarse de que seguía progresando. Era un camino que no podía evitar recorrer. No había vuelto al mar desde el día en que había sido noqueado. Obtenía sal recolectando agua de mar mientras estaba en tierra firme y luego evaporando dicho líquido, pero no ponía un pie en el mar. Siempre que anhelaba pescado, se conformaba con los peces del río. Aún así, su camino hacia otra batalla submarina era inevitable, necesitaba ganar la batalla por el control mágico de la bola de carnada. Aunque no se podía negar que había derrotado la formación en aquella ocasión, la única razón por la que logró escapar fue gracias a un ataque sorpresa que ejecutó a pesar de haber sido frenado por su control mágico. Mientras viviera en Pi, no podía permitir que algo así volviera a suceder. En última instancia,
la única manera de ganar confianza era acumular experiencias exitosas. Se paró en una franja rocosa de tierra y fulminó el mar con la mirada. Al igual que la última vez, sostenía su arma, la lanza cuchillo de bambú, en su mano derecha. Su taparrabo y sandalias estaban en la orilla junto con la espada de hielo tipo cuchillo que el Dushan le había regalado. Ryo la había bautizado como Murasame. Había decidido usar el mismo equipo en esta ocasión también. Es hora de actuar. En el segundo en que se sumergió, apuñaló al pez más cercano que pudo encontrar con su lanza de bambú. A diferencia de la última vez, no tenía el menor deseo de disfrutar del paisaje. Gracias a su entrenamiento desde entonces, había mejorado tanto su resistencia como su capacidad pulmonar. Aún así, solo podía aguantar 5 minutos. Quizás ese es simplemente el límite de un ser humano. Evidentemente, algunas personas con vasos increíblemente desarrollados pueden trabajar más tiempo bajo el agua, pero ciertamente él no deseaba tal resistencia. Esto significaba que necesitaba terminar la pelea lo más rápido posible. Al igual que la última vez, el mundo cambió en el momento en que apuñaló al pez. Una bola de carnada se formó rápidamente frente a él, luego cargó, justo como él quería. Ryo rápidamente confirmó que no podía controlar el agua con sus manos o pies. Primero, necesito recuperar el control del agua de mar alrededor de mis extremidades. Experimentó la misma repulsión que sintió la última vez al pensar en la más mínima imagen mental. Sin embargo, esta vez, su control de la magia era increíblemente superior. Solo aumentando la cantidad de energía mágica que usaba y afilando la imagen mental, pudo agarrar el agua con sus manos y pies. Sí. Les estoy devolviendo todo lo que me dieron. Era su turno ahora. Imaginó tomar el control completo del agua de mar que envolvía la bola de carnada, efectivamente inmovilizando a los monstruos en la formación. El mundo es mío. En el instante en que cantó el hechizo en su mente, la bola de carnada comenzó a deformarse. Los monstruos dentro del grupo ya no podían controlar sus posiciones ni movimientos. Quizás ahora puedo congelarlos. Hice casquit, ataúd de hielo. La bola de carnada distorsionada se congeló, no los propios monstruos, sino el agua de mar que rodeaba la configuración. Antes, no había podido tocar el agua dentro de los 10 centímetros alrededor del cuerpo de un monstruo, y ahora podía lograr la hazaña incluso contra monstruos que poseían un grado poderoso de control sobre la magia del agua. Ryo estaba increíblemente complacido al presenciar los frutos de su trabajo. Había incapacitado por completo a toda la bola de carnada sin usar su lanza de bambú. Este era el poder de todo el entrenamiento que había realizado hasta ahora para mejorar su control de la magia. Quizás era inevitable que su euforia resultara en que notara al calamar gigante acercándosele un momento más tarde de lo que le hubiera gustado. La última vez, bajó la guardia después de derrotar a la bola de carnada, permitiendo que la gamba lo dejara inconsciente. Parecía que estaba destinado a repetir el mismo patrón esta vez. Inevitable, de hecho. Un calamar masivo. Se preguntó si era la criatura legendaria que la gente llamaba Kraken en la Tierra. Medía 40 metros de longitud. Por suerte, su reacción fue mucho más rápida una vez que lo notó. 5. Layer Ice Wall, muro de hielo de 5 capas. En el momento en que levantó la estructura defensiva, algo golpeó contra ella, causando que se rompiera. Rompió el 5. Layer Ice Wall de un solo golpe. Definitivamente no lo esperaba. 5. Layer Ice Wall. 5. Layer Ice Wall. 5. Layer Ice Wall. Levantó el muro 3 veces, una tras otra, pero cada muro fue destruido en el momento en que lo levantó. El Ice Wall que había tejido usando el control mágico que había entrenado arduamente durante el último año, había sido fácilmente arrebatado por el Kraken. Hice casquit. Ryo usó el mismo hechizo de congelación en el área alrededor del Kraken, tal como lo había hecho antes con la bola de carnada. El hielo apareció solo por un momento antes de desvanecerse y derretirse de nuevo en agua de mar. El Kraken había tomado el control. No tengo posibilidad de ganar esto. Es hora de salir de aquí. Watershed 32, chorro de agua 32, punto. Se abrió paso con una emergencia de chorros de agua lanzados desde las plantas de sus pies. El Kraken definitivamente no esperaba eso tampoco. Su escape fue un éxito. A toda prisa, se puso las sandalias, recogió su taparrabos y la Murasame,
luego corrió hacia su casa como si los perros del infierno lo persiguieran. No fue hasta que cruzó la barrera que finalmente logró recuperar el aliento. Vaya, el mar sí que da miedo. Está bien, así que perdí ante el kraken que apareció de la nada, pero al menos obtuve una victoria total sobre la bola de cebo. Sí, definitivamente estoy progresando. Solo fue mi mala suerte encontrarme con un kraken tan pronto. Definitivamente es un monstruo tipo jefe con el que me habría ido mejor enfrentarme después de hacerme más fuerte. El nivel de control mágico del calamar gigante era totalmente diferente al de la bola de cebo. Lo había sentido claramente, aunque le doliera admitirlo. En resumen, significaba que podía mejorar mucho más su control mágico, probablemente. No tengo más opción que seguir entrenando. Es hora de subir el listón de una pagoda de 5 pisos al Tokyo Ski Tree. Sentía que estaba haciendo algo muy mal, pero así era Ryo. No es que Ryo siempre estuviera involucrado en combate. Después de todo, su objetivo en pie era llevar una vida tranquila. Una vida tranquila junto con algunas batallas a muerte, se dijo a sí mismo, aunque si alguien escuchara su nuevo lema, seguramente no pensarían que podría aplicarse a una vida tranquila en el campo. Desde su perspectiva sesgada, comida, era lo número uno que definía una vida tranquila. Sus pensamientos sobre la comida giraban en torno a platos de carne y cómo podía enriquecerlos. Primero, especias. Finalmente tenía pimienta negra después de secar los pimientos que había cosechado. Además, existen variedades encurtidas y liofilizadas de pimientos verdes, siendo las primeras a menudo usadas en platos salteados en el sudeste asiático. Ryo se quedó con este tipo porque cuando intentó liofilizarlos, simplemente terminaron completamente deshidratados, sin rastro alguno del congelado implícito en el término liofilización. En cuanto a su dieta actual, Ryo descubrió que disfrutaba mucho más el sabor de las frutas, como los pics que se parecían a los higos de la tierra y los sablés que sabían exactamente como manzanas, que en su vida anterior. Los mangos, que había descubierto recientemente, simplemente se llamaban mangos aquí. Todas estas frutas y verduras podían encontrarse en el compendio de Flora, edición principiante. Ryo también encontró frutas que no estaban contenidas en el libro, papaya, níspero y, maravilla de las maravillas, sandía. Aunque sabía que las papayas y los nísperos crecían en estado salvaje, le sorprendió descubrir que las sandías también lo hacían. Las que encontró aquí eran mucho más pequeñas que las sandías japonesas y apenas dulces. Por fuera se parecían más a melones simples, pero cuando partió una, la pulpa dentro era roja, tal como la de una sandía. Se le saltaron las lágrimas al ver la pulpa roja, solo para derramar otro tipo de lágrimas al probar la falta de dulzor de la fruta. Aún había un problema importante con la vida tranquila de Ryo, y era el hecho de que aún no había encontrado ni una sola mata de yerba detoxificante. Después de todos sus esfuerzos por cazarla sin éxito, comenzó a preguntarse si crecía en otra área. Aunque el compendio de Flora no mencionaba nada sobre que creciera en regiones frías, tal vez no podía sobrevivir en el clima cálido del bosque de Londo, que podría describirse como un verano eterno. Lo mismo era cierto para las hojas, tal como temía inicialmente. Tampoco podía encontrarlas en ninguna parte. Afortunadamente, la salsa de pescado que había estado haciendo servía como un sustituto adecuado para la salsa de soja. Era diferente de la salsa de soja que consumía en Japón, pero no tanto como para ser completamente ajena. Estaba seguro de que si alguien buscaba en su antiguo país, probablemente encontraría salsa de soja con un sabor similar. Así que no tenía problemas con su salsa de pescado. El miso, lamentablemente, era una causa perdida en este punto. En su corazón, Ryo había renunciado a él ya que no podía conseguir sojas. Finalmente, estaba su alimento básico, el arroz. Estaba avanzando en un proyecto personal que llamaba Plan de Construcción de Arrozales en el Bosque de Rondo. Como el nombre indicaba, planeaba construir un arrozal para cultivar arroz. Había intentado comenzar este mismo plan una vez antes y fracasó. Este era el plan donde hizo caer Icicle lances del cielo para forzar una erupción freática con el fin de despejar tierra porque no tenía magia de tierra ni el equipo adecuado para establecer un arrozal. Un plan que, por supuesto, había fallado rotundamente. Debido a su fracaso total en ese entonces, Ryo había postergado encontrar una solución al problema, pero siempre supo que eventualmente tendría que enfrentarlo de frente, ya que era un problema que no podía evitar indefinidamente.
Hoy decidió que era el momento de confrontarlo. Primero, aseguró un terreno cuadrado de 60 por 60 metros justo en el borde de la barrera. Luego colocó lanzas de hielo en las 4 esquinas y usó yedra como sustituto del hilo de agua, un tipo de cuerda típicamente usada para establecer un nivel específico de agua. Río, por supuesto, tenía la intención de convertir el área dentro de los límites de la yedra en un campo de arroz. El primer paso para desarrollar el arrozal consistía en excavar el suelo y triturarlo en una capa fina para crear un campo. Después de eso, Río inundaría la parcela. En este punto, aún habría huecos en la parte inferior del suelo, por lo que no importaba cuánta agua pusieras, no se acumularía. A medida que se vertía agua, se usaban tractores y ganado para mezclar el suelo en un barro suave, obstruyendo los poros en el suelo debajo. Durante su intento anterior de ejecutar el plan, se topó inmediatamente con un obstáculo cuando intentó excavar realmente la parcela. Soy diferente de la versión anterior de mí. Esta vez, Río estaba lleno de espíritu de lucha. Hice wall, pared de hielo, punto. Encerró el arrozal con una serie de ice walls, y luego comenzó el simposio de agua y hielo. Y Cicle Lance 256. 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 Lanzas de hielo aparecieron una tras otra aproximadamente a 40 metros en el cielo antes de caer libremente sobre el arrozal en un bombardeo continuo, denso y de alta velocidad. Si no había suficientes lanzas, solo tenía que disparar más. Esa era la solución de fuerza bruta a la que había llegado. Por supuesto, sabía que esto no sería la solución definitiva al problema. Y Cicle Lance 256. 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 También liberó chorros de agua extremadamente gruesos contra los terrones de tierra, destrozándolos en pedazos finos. Los chorros de agua golpeaban el suelo a corta distancia mientras las lanzas de hielo seguían cayendo desde arriba. Alguien que observara desde lejos podría pensar que la escena era bastante fantástica, pero el resultado era simplemente, enormes cantidades de tierra explotando hacia el cielo. Esto continuó durante 10 minutos mientras el suelo era triturado en pedazos cada vez más pequeños. Usar su magia para generar cientos de creaciones definitivamente colocaba una gran carga en Río. Cayó de rodillas y jadeó, recuperando el aliento. Nunca había enfrentado una oleada sucesiva de monstruos que pudiera requerirle usar tanta magia como ahora. Sospechaba que la única razón por la que podía lograr esta hazaña en este momento era porque el suelo era un objetivo inmóvil. Los informes de batalla a menudo mencionaban cráteres de impacto en los sitios de bombardeo, pero no quedaba nada del terreno original en su arrozal. Parecía que un tractor había sacado toda la tierra, la había triturado y mezclado de arriba abajo hasta que su apariencia se había transformado por completo. Sí, así es como debería verse. Primera fase completa. El siguiente paso era llenar el arrozal con agua y humedecer el suelo. En lugares como Japón, donde la tierra para arrozales está regulada por ley, simplemente puedes abrir un grifo y usar tanta agua como quieras. Por supuesto, esto significa que los propietarios de tierras pagan tarifas de mejora de tierras municipales durante décadas y generaciones, prácticamente para siempre. Además, siguen pagando tarifas por el uso del agua. Sin embargo, no tener que preocuparse por el agua sigue siendo algo grandioso para los agricultores. Históricamente, la falta de agua a menudo causó hambrunas en diferentes épocas y países. Por suerte para Río, tenía acceso gratuito y constante al agua siempre que quisiera. ¡Qué bendición! La agricultura sin duda era el destino perfecto para un mago de agua. Lo haré de una sola vez. ¿Cuál? Era el mismo hechizo que había usado para lavar el veneno de la serpiente cometa, uno que a menudo usaba para regar las plantas y los árboles de pig en su patio. Ni decir que creó una escena bastante violenta cuando cayó sobre la parcela de tierra de 60 por 60 metros. La cual persistió durante 2 minutos, más que suficiente tiempo para convertir el cuadrado en un desorden fangoso. Podía ver agua acumulándose un poco dentro de los confines. Incluso esta pequeña cantidad de agua se filtraría rápidamente bajo tierra si se dejaba sola, devolviendo el arrozal de Río a un campo ordinario. Normalmente, un agricultor usaría un tractor en este punto para mezclar el barro y el suelo. Desafortunadamente para Río,
no tenía uno. Pero esto no era un problema, estaba perfectamente bien sin él. Doble Ice Wall. Su Ice Wall normal medía 2 metros de altura, pero esta iteración tenía el doble de altura, a 4 metros. Naturalmente, era lo suficientemente alto como para detener que el barro salpicara fuera del cuadrado. Icicle Lance 256. Icicle Lance 256. Icicle Lance 256. Icicle Lance 256. Esta vez, generó las Icicle Lances a una altitud más baja de 30 metros en el aire. Las dejó caer libremente sobre la parcela que planeaba cultivar como arrozal. Su proceso de pensamiento seguía siendo el mismo. Ya que no tenía un tractor, todo lo que tenía que hacer era lanzar un arsenal de lanzas. De vez en cuando, Río reponía el suministro de agua recitándole hechizos cual mientras continuaba disparando Icicle Lances para mezclar el lodo con el suelo. Mantuvo el bombardeo durante 30 minutos a un ritmo mucho más lento en comparación con el que usó al despejar la tierra en el primer paso. Cuando terminó, no sabía exactamente cuánto del fondo de la parcela había llenado, pero podía ver lo mucho más suave que se había vuelto el lodo. Finalmente, la superficie del lodo en el agua necesitaba nivelarse. Una superficie irregular solo crearía más dolores de cabeza porque, cuando plantara las plántulas de arroz y llenara la parcela con agua, algunas podrían quedar completamente sumergidas. Sí, es absolutamente vital para las plántulas. Espera, plántulas, se quedó atónito. No preparé ninguna plántula, había olvidado algo crucial. Antes de construir una parcela de arroz, es necesario cultivar plántulas a partir de las cáscaras de arroz en un lugar separado durante aproximadamente un mes, un paso crucial que Río había olvidado por completo. Con la cabeza agacha, Río se desplomó en el suelo, decepcionado. Todo su esfuerzo de hoy en preparar la parcela había sido en vano. No. Aprendí que puedo hacer el trabajo necesario para construir un campo de arroz, así que el día no fue un total desperdicio. Sí, no fue un desperdicio en absoluto, o eso quiero pensar, al menos. Estaba tan desanimado que le tomó mucho tiempo volver a ponerse de pie. Después de que pasaran bastantes días, enfrentó su destino por tercera vez, y esperaba que fuera la última. Apareció ante Río durante una de sus cacerías habituales en la parte este del bosque. Ice Shield, escudo de hielo, punto. Recitó el hechizo defensivo al sentir un ataque invisible de magia de aire precipitándose hacia él desde el frente. Por lo que parecía, su oponente no tenía intención de matarlo con ese único golpe de todas formas. Sí, había aparecido. El mismo Assassin Hawk con el que Río había luchado 2 veces antes en batallas a vida o muerte. En su primer encuentro, le había arrancado el ojo derecho, luego había derrotado a su aprendiz en el segundo. El mismo Assassin Hawk que primero le hizo consciente de su propia mortalidad. El mismo Assassin Hawk al que había enfrentado no una, sino 2 veces. ¿Es realmente el mismo? No puede ser. Este es negro azabache y mucho más grande que el que vi la última vez. Ambos sintieron el hilo del destino que los unía como oponentes, pero la gravedad en esta ocasión se sentía mucho más pesada que antes. El cambio en la apariencia de su enemigo, combinado con la confianza gravitas del Assassin Hawk, era algo que no podía explicar exactamente, pero sabía que algo diferente envolvía ahora a su oponente. Obviamente, te has vuelto mucho más fuerte, evolucionaste tal vez. De cualquier manera, no creo que me dejes escapar y no tengo ninguna intención de huir tampoco. Hice armadura de hielo, punto. Río no podía ver el ataque en sí, pero sabía que algo se dirigía hacia él desde la ubicación del Assassin Hawk tuerto por la forma en que se distorsionaba el aire. Un corte de aire mejorado. 5. Layer Ice Wall, pared de hielo de 5 capas, punto. El ataque atravesó su pared en un instante. Su oponente continuó lanzándole una serie de cortes de aire más, pero la conciencia de Río sobre el Assassin Hawk nunca vaciló, incluso mientras esquivaba hábilmente sus ataques implacables a larga distancia. Río evadió todos ellos durante los próximos 3 minutos. Cada vez que el Assassin Hawk tuerto lo atacaba con un corte de aire, se movía tan rápido que parecía desvanecerse. 10. Layer Ice Wall, pared de hielo de 10 capas, punto. Este hechizo era la versión superior de su especialidad defensiva. Su enemigo lo cargó al mismo tiempo que le lanzaba otro corte de aire. Una carga destructiva, maldito maestro de la magia de aire, Ark, que envidia que puedas usar esa técnica.
Era una lástima que dicha técnica probablemente fuera imposible de dominar para un mago de aire humano. Ryo contraatacó después de detener el ataque de carga con su Ice Wall. Icicle Lance 16. Las Icicle Lances estallaron desde el suelo y luego se lanzaron hacia el Assassin Hawk tuerto. Se desplazó tan rápidamente hacia un lado que casi parecía ignorar las leyes de la aerodinámica, luego estrelló su ala derecha contra su 10, la era Ice Wall como si fuera un boxeador lanzando un gancho derecho. ¡Oh, mierda! Inmediatamente se agachó. Crack. El sonido agudo fue acompañado por el ala de su oponente rasgando su pared de hielo mientras intentaba cegarlo desde arriba. También puedes luchar cuerpo a cuerpo. Después de presenciar el terrorífico filo de sus alas, Ryo sintió gotas de sudor frío rodar por su espalda. El Assassin Hawk tuerto desató una ráfaga rápida de cortes de aire a tan corta distancia. Ryo los repelió continuamente produciendo Ice Walls, pero el monstruo los rompió todos. Por supuesto, no tenía ninguna intención de dejar que esto terminara con el acorralado. Había creado 16 Icicle Lances en el aire sobre el Assassin Hawk, que no había notado. La caída vertical y larga del hechizo hacía que las lanzas de hielo fueran especialmente mortales. Lamentablemente para Ryo, el Assassin Hawk tuerto también evadió ese ataque. Saltó hacia atrás fácilmente, como si le estuviera diciendo, ya he visto ese truco tuyo. Mientras que ese mismo ataque fue exactamente como Ryo había matado a su discípulo, estas Icicle Lances eran mucho más rápidas que las que había usado en aquel entonces. Decidió tomar un momento para reagruparse. Cuando lo hizo, la aura del Assassin Hawk cambió. Simultáneamente, su Ice Wall y la Ice Armor que cubría su cuerpo desaparecieron. NGH. Ice Armor. Su Ice Armor no se generaba. No, ¿acaso me quitó el control? Presa del pánico, intentó recuperar el control de su magia, pero algo estaba mal. No sentía la misma repulsión que había sentido en situaciones similares. Cuando enfrentó la bola de carnada y el Kraken, pudo mantener sus Ice Walls, aunque brevemente, incluso cuando su control mágico fue repelido. Esta vez, no podía hacer nada. Punto. Era como si su magia misma hubiera dejado de existir, o como si su magia hubiera sido desactivada. Espera un segundo, anulación mágica. Ryo no tenía idea si algo así existía realmente, pero era la única explicación que encajaba cuando lo pensaba. Esto era realmente malo. Watershed 16, chorro de agua 16, punto. Nope, nada. El hechizo no funcionaba. Yes, ¿qué tipo de habilidades locas adquirió después de evolucionar? ¡Qué dolor de cabeza! Sabía con certeza que Compendio de Monstruos, edición principiante no tenía ni una sola palabra sobre anulación mágica o algo similar en su entrada para el Assassin Hawk. Mientras tanto, el monstruo tuerto estaba tramando algo. Otra nueva técnica. Debía ser algo loco relacionado con la magia de aire. Magia de aire. Espera, no puede ser. Fue una coincidencia que mirara hacia el cielo y soltara inmediatamente la lanzacuchillo de bambú en su mano derecha. ¿O fue debido a sus instintos de batalla, ahora mucho más afilados después de sus combates diarios con el Duyan? Instantáneamente, los cielos se iluminaron y un rayo impactó. En lugar de Ryo, alcanzó la lanza de bambú que Ryo acababa de soltar. La fuerza del impacto aún lo lanzó lejos ya que estaba justo al lado de su arma. Se levantó inmediatamente después, sabiendo que el Assassin Hawk tuerto lo cargaría si le daba la más mínima oportunidad. Quizás vio que tambaleaba mientras luchaba por ponerse de pie y se dio cuenta de que su magia era inaccesible y estaba desarmado. Tal vez usó el rayo en primer lugar para desarmarlo. De cualquier manera, el monstruo lo embistió. Ryo rodó hacia la izquierda y evadió su ataque. Simultáneamente, desenvainó a Murasame de su cintura. Mientras lo sacaba, produjo una hoja de hielo y cortó horizontalmente hacia el Assassin Hawk tuerto. Su oponente retrocedió sorprendido por el inesperado contraataque y se retiró más de lo que había planeado. A pesar de su sorpresa, el hecho de que permaneciera al alcance indicaba su deseo de resolver la pelea cuerpo a cuerpo. Eso era exactamente lo que Ryo quería también. Con su magia desaparecida, una pelea cuerpo a cuerpo era su única vía de supervivencia ahora. Aunque no sabía por qué podía crear la hoja de hielo en Murasame incluso con su acceso a la magia bloqueado, no tenía tiempo para pensarlo. Después de todo,
Ahora estaba en una pelea cuerpo a cuerpo con un oponente cuyo gancho era lo suficientemente poderoso como para rasgar una 10, la era Ice Wall. Además, no sabía qué más era capaz de hacer el monstruo. Necesitaba agudizar todos sus sentidos como lo hacía cuando luchaba contra el Dushan. El pensamiento lo centró, sus preocupaciones se desvanecieron. Solo tenía que hacer lo que siempre hacía, mirar hacia adelante y sumergirse en su postura de combate. Después de una breve pausa, el Assassin Hawk tuerto, que flotaba en el aire frente a Ryo, lanzó ganchos derechos e izquierdos sucesivos. Ryo paró cuidadosamente cada golpe. Así es. No los esquivó, sino que los paró. Tal como sospechaba, la hoja de hielo de Murasame podía soportar los puñetazos del monstruo que incluso cortaban su Ice Wall de 10 capas. Además, no se rompió ni astilló. Ni siquiera apareció un rasguño en la hoja. Algo salió disparado hacia sus ojos desde el pico de su enemigo, lo cual Ryo evitó girando rápidamente la cabeza. Debía ser una especie de corte de aire. Ahora sabía que podía usar tanto sus alas como su pico para desatar el ataque, pero no iba a detenerse a reflexionar sobre eso. Si su mente caía en la trampa de pensar demasiado, no podría ver lo que realmente necesitaba ver. La pelea cuerpo a cuerpo con el Assassin Hawk tuerto ya estaba resultando bastante complicada. Además de sus ganchos izquierdo y derecho y los cortes de aire desde su pico, su oponente le estaba lanzando plumas como shuriken. Los shuriken de plumas no eran muy rápidos, pero definitivamente eran una carga adicional que no necesitaba tan corta distancia. ¡Qué fastidio! Ryo habría sido aplastado hace mucho tiempo si no fuera por su dedicación absoluta a la defensa. A pesar de la variedad de ataques de su enemigo, sus defensas se mantuvieron firmes. El Assassin Hawk tuerto atacaba, y Ryo defendía. Repitieron este patrón durante tanto tiempo que el Assassin Hawk, tal vez perdiendo la paciencia ante la impenetrable defensa de Ryo, lanzó un gancho derecho salvaje y torpe. Ryo aprovechó la impaciencia de su oponente. Paró el gancho derecho, desviando el brazo de su adversario de tal manera que quedó en un ángulo incómodo. Su contraataque desequilibró al Assassin Hawk, dándole a Ryo la oportunidad de asestarle un tajo lateral en el cuello. Cuando éste se alejó retrocediendo una buena distancia, él lo persiguió, manteniendo el ritmo. Le dio otra estocada. El monstruo volvió a saltar hacia atrás para esquivar su asalto. En un acto de desesperación, lanzó un corte de aire desde su pico. Él lo paró con la punta de la hoja de Murasame, luego lo atacó nuevamente, y una tercera vez, pero evitó todos sus ataques. Después de que esquivó sus 3 golpes, Ryo deliberadamente redujo la velocidad de sus ataques por un momento. De inmediato, el Assassin Hawk tuerto lanzó un gancho izquierdo a su cabeza, como si aprobara su decisión. Él no intentó detenerlo. Todo lo que hizo fue mover su pie izquierdo, ya posicionado detrás de él, medio paso hacia atrás para esquivarlo y ajustar su centro de gravedad. Luego, Ryo cambió su centro de gravedad del pie izquierdo al derecho, avanzó con el pie derecho, quitó su mano derecha de Murasame y lanzó su mano izquierda hacia adelante, apuntando una única y decisiva estocada de su arma al Assassin Hawk. La hoja atravesó el área debajo de su pico, análoga a la garganta humana. Una herida 100% mortal. Incluso mientras caía al suelo y escupía sangre de su pico, la mirada del Assassin Hawk nunca se apartó de Ryo. El odio aún ardía ferozmente en su único ojo. Sí, lo entiendo. Después de todo, soy el que tomó tu ojo y la vida de tu discípulo. Solo porque diste todo lo que tenías y aún así perdiste no significa que sea más fácil aceptar tu destino. A pesar de su actitud casual, Ryo no bajó la guardia. Al menos, nuestro encuentro me dio la oportunidad de crecer. Te lo agradezco por eso. Me mostraste cuánto evolucionaste para vengarte no solo a ti mismo, sino también a tu discípulo. Honraré tu memoria dando el golpe final. En este día, un destino llegó a su fin. The Water Magician. Capítulo 5. El Rey Dragón. Ryo regresó al campo de batalla el día después de salir victorioso en su lucha a muerte contra el Assassin Hawk tuerto. No tenía una razón específica para su visita. Simplemente quería ir. Su victoria finalmente se sintió real al ver las huellas de su enfrentamiento, pero no experimentó ninguna alegría. Mientras estaba allí parado,
algo descendió repentinamente frente a él. En el momento en que vio al ser, su mente casi quedó en blanco. Solo una palabra llegó a su mente: dragón. Reluciente y rojo, el dragón medía aproximadamente 50 metros de altura. Después de recuperarse, el cerebro de Ryo comenzó a disparar pensamientos a toda velocidad. ¿Por qué hay un dragón aquí de todos los lugares? En realidad, ¿sabes qué? Eso no importa ahora. Mi prioridad número 1 es largarme de aquí, pero puedo siquiera escapar. Parece imposible sin importar cómo lo vea. ¿Lo combato? No, ni hablar, no tengo posibilidad de ganar, ni aunque el mundo se voltee. Hay demasiada disparidad entre nosotros. Sin bromas, podría matarme con solo la punta de su meñique. En su desesperación, Ryo no registró que el dragón le estaba hablando. Tú ahí. Humano. La voz le llamó directamente en su mente. Así funciona la comunicación telepática con los humanos. Ha pasado tanto tiempo que no recuerdo bien. Humano, ¿puedes oírme? ¿Qué? Escucho algo. Finalmente volvió en sí. Ah. Así que puedes oírme. Soy el dragón sobre el que descansan tus ojos. Wow, esto es telepatía. Oh, lo siento. Estaba tan sorprendido. Sí, puedo oírte. Bien. Mis disculpas por asustarte. Quiero preguntarte algo, ¿conoces alguna ave en esta zona que haya evolucionado de un Assassin Hawk? Ryo sabía muy bien de quién estaba hablando el dragón, ya que había matado al Assassin Hawk tuerto apenas ayer. También se dio cuenta de que no podría zafarse de esto con palabras. Sin mencionar que fácilmente podía imaginar lo mal que podrían terminar las cosas si mentía. Sí, lo conozco. Con eso, le contó al dragón toda la verdad, incluyendo todo, desde el destino que lo había unido con el Assassin Hawk hasta lo que sucedió aquí ayer. ¿Era uno de tus seguidores? Si es así, estoy profundamente arrepentido por mis acciones. Por favor, perdóname, dijo, inclinando la cabeza en penitencia. Ya veo. Así que fuiste tú quien lo mató. El dragón reflexionó en silencio por un momento antes de volver a hablar, telepáticamente, por supuesto. Tranquilo. No era mi acólito. Solo estaba curioso por lo que le sucedió al ave, ya que su fuerte aura desapareció repentinamente ayer. Tendría sentido si uno de mis parientes dragones fuera responsable, pero parece que ese no es el caso. Simplemente bajé de la montaña buscando respuestas. Miró hacia las montañas del este mientras decía esto. Ryo alguna vez se preguntó en sus primeros días en Pi si estas montañas albergaban dragones. Resulta que sí. Oh, ya veo. Entonces, sí, yo fui quien mató al Assassin Hawk tuerto. Bueno. Qué sorpresa más interesante. Ahora que sé la razón de su desaparición, estoy satisfecho. Su evolución fue la primera en siglos en este bosque, ¿sabes? Y aún así lo derrotaste sonoramente, anuló tu magia, quizás. Sí, lo hizo. No podía creerlo. Se sintió como una violación de mis derechos no poder usar magia siendo un mago. El dragón asintió vigorosamente en acuerdo, luego su mirada se detuvo repentinamente en la cintura de Ryo. Ah. Veo que portas algo inusual también. ¿Te refieres a esto? Ryo sacó a Murasame para mostrársela al dragón. Su terror inicial hacia el dragón había desaparecido hacía mucho. Sus nervios eran un poco más resistentes de lo que él mismo se daba cuenta. Así es. Y estaba en lo correcto al pensar que es la espada del Rey Hada. Rey Hada. Pero la recibí del Dushan que aparece todas las noches cerca del lago en los pantanos del norte. El Dushan es una hada en los cuentos populares irlandeses. No sé qué es un Dushan, pero quien te dio eso es sin duda el Rey Hada. Si mal no recuerdo, el Rey Hada del agua reside actualmente en este bosque. Oh, bueno, soy un mago del agua, así que tal vez esa sea la razón por la que me regaló la espada. Esta espada me salvó la vida ayer. Ojo, un mago del agua, dices. No es de extrañar entonces que el Rey Hada te tenga aprecio. Eso significa que debes estar estudiando magia del agua bajo la tutela del Rey Hada, ¿no? No. Me está enseñando esgrima. Nunca he visto que use magia en absoluto. ¿Qué? Estás aprendiendo el arte de la espada y no magia del agua del Rey Hada del agua, aunque seas un mago del agua. Qué extraño.
aunque supongo que debe pensar que el manejo de la espada es relevante para tu aprendizaje. No puedo comentar nada al respecto. Como yo, ese rey hada ha vivido durante cientos de miles de años, ¿sabes? Estoy seguro de que tiene sus propias razones para hacer las cosas como las hace. En cualquier caso, me queda claro que te tiene mucho aprecio. Ten la seguridad de que esto es algo muy bueno. El dragón soltó una carcajada como si hubiera aprendido algún dato interesante. Estaría bien si te hago algunas preguntas. Pregunta. Estoy feliz de complacerte, respondió el dragón magnánimamente. Me gustaría saber más sobre este bosque de Rondo, qué tan grande es, qué tipo de lugar es. Una pregunta amplia, pero una que responderé de todos modos. Así que este es el bosque de Rondo, Correcto, recuerdo que se llamaba así en el pasado. Bueno, no puedo describirte su tamaño con precisión porque no conozco el sistema de medición que usan ustedes los humanos. Oh, sí, eso tiene sentido, ¿por qué no pensé en eso? Mis disculpas. No, es solo una nimiedad. Supongo que la aproximación más cercana sería el tamaño de un pequeño continente. Después de todo, solía conocerse como el subcontinente de Rondo, un subcontinente. Río encontró esta información un poco inesperada. Aunque había preguntado a Fake Michael si podía vivir en algún lugar apartado, nunca imaginó que este fuera el lugar que el ángel eligió. El subcontinente está rodeado por el mar al este, sur y oeste. Al norte, una cordillera corre desde el noroeste hasta el sureste. Estas montañas se cruzan con otra que se extiende de este a oeste. Podría decirse que estas montañas cierran el norte del subcontinente como una tapa cubriendo una olla. Esto también explica por qué los humanos que viven en sus asentamientos mucho más al norte nunca vienen aquí. Que yo sepa, eres el único humano en el subcontinente de Rondo. El dragón estalló en risotadas atronadoras. No tenía idea de que este lugar estuviera tan aislado. ¿Quieres decirme que has estado viviendo tu vida sin saber todo esto? Eso plantea la pregunta, ¿de dónde exactamente eres? Como su historia no era algo que sintiera la necesidad de ocultar, Río le contó al dragón sobre cómo había reencarnado aquí desde otro mundo. Y los misterios se profundizan. Aunque sé que de vez en cuando individuos de otros mundos vienen aquí, entonces, un rugido ensordecedor resonó desde el este. Mis disculpas. Me están llamando. Habría disfrutado hablando más contigo, pero estoy seguro de que nos volveremos a encontrar. Dicho esto, el dragón despegó. Espera. Al menos dime tu nombre. El mío es Río. Río, Soy Lewin. Nos volveremos a ver, Río. Antes de que se me olvide. No te acerques a las montañas del este, ya que podría ser atacado a la vista por los dragones. Con eso, Lewin voló hacia los cielos del este. Vaya. Los dragones realmente tienen poder, No es de extrañar que uno pueda reclamar la posición de guardián de la región, alguien que vigila todo lo que hay en los alrededores. ¡Qué aura tan increíble! Ni siquiera puedo imaginar quién gobierna esa montaña. Sí, definitivamente me mantendré alejado de allí. Reafirmó su voto original con mucha más convicción esta vez. Mientras tanto, el rey dragón, Lewin, reflexionaba mientras se dirigía hacia la montaña del este. Ese fue un humano bastante peculiar, pero realmente era humano, ¿existen personas como él? Fue la primera vez que vi a un espécimen como él en los cientos de milenios que he vivido, es una especie mutante de humano, una evolución. Nunca había oído hablar de algo así. Jejeje. Una situación fascinante de cualquier manera. Pensar que aún hay cosas que no sé a pesar de mi larga vida. Bien entiendo por qué el rey hada del agua se sentiría atraído por él, considerando los milenios que lleva en este subcontinente también. Después de todo, es natural emocionarse al encontrarse con un espécimen tan intrigante después de tanto tiempo. Pero eso no significa que deba interferir. Si acaso, mi intervención sería una pérdida, ya que solo enturbiaría el agua. Disfrutaré mucho observándolo como espectador, pasará mucho tiempo antes de que Río vuelva a encontrarse con Lewin. En cuanto al Dushan, que evidentemente era el rey hada del agua, entrenará a Río como siempre esta noche en el arte de la esgrima. Tal como Río esperaba, su maestro no le enseñará magia del agua. Gracias por acompañarme en este vídeo.
Si te gustó el contenido, apoya el canal con un like, suscríbete al Lector Silencioso y deja en los comentarios qué novela quieres que traiga al canal. Nos escuchamos la próxima.